hemos titulado este mensaje en el día de hoy: el Evangelio es poder de Dios. Y ya el título mismo, de alguna manera, nos desafía, porque creo que cada uno de nosotros podemos entender que el Evangelio verdaderamente es poder de Dios. Su palabra dice en el verso 16 del capítulo 1: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así que nos vamos a introducir en esta palabra, ya vamos a volver a ella, pero de alguna manera también nosotros nos tenemos que ubicar en este contexto. Y creo que cualquiera de nosotros, los que estamos acá y los que nos escuchan desde el otro lado, en el transcurso de nuestras vidas, hemos visto cómo Dios de alguna manera, al llegar a nuestra vida, ha ido transformándola, ¿sí? Y evidentemente cada uno de nosotros hoy somos más parecidos a lo que Dios planificó que a lo que éramos antes de Dios. Y es que Él se ha ocupado de darse a conocer todos los días de nuestra vida. Recién hablábamos que sus misericordias se renuevan cada mañana. Él se ha encargado de hacerse presente cada día en nuestras vidas. El tema es que muchas veces nosotros mismos hemos estado alejados de Él, pero Él ha hecho todo lo posible de poder alcanzar nuestra vida. Y es que esta buena noticia, ¿no?, la del Evangelio de Dios, es la manifestación del amor de Dios para las personas y a través de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Él se manifiesta en nuestras vidas con amor, nos hace conocer de ese verdadero amor para que nosotros también podamos ser portadores de esa buena noticia. Quizás la parte de la historia que seguramente nosotros nos identificamos tiene que ver con esto. Nuestras vidas han cambiado radicalmente cuando recibimos a Jesús como Salvador, en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestros desaciertos, en medio de nuestras dificultades, porque ha sido ahí donde la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, el Evangelio, la buena noticia de Dios para nuestras vidas. Y el llegar a conocer esta verdad, como dice su Escritura, nos hace libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Todo esto no pasa de la noche a la mañana, todo esto lleva un proceso. Y probablemente pasen cosas en tu vida que quizás vos no las entiendes. Quizás podamos pensar que nosotros tenemos determinada razón para hacer lo que estamos haciendo, pero las razones de nosotras son pequeñitas a la par de las razones que Dios tiene preparadas y planeadas para nosotros. Dios ha dejado escrito en la Biblia, en su palabra, esto que está escrito en Mateo capítulo 24, 14. Y esto, mis hermanos, es muy poderoso cuando lo podemos entender, y más poderoso aún cuando lo podemos vivir, y mucho más cuando lo podemos transmitir, porque podemos ver el factor del amor predicado a través del Evangelio. Y dice en el verso 14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando leemos esto, podemos ver que hay mucha información, pero mucho más que información, hay mucha revelación de parte de Dios para nosotros. Y es que Dios mismo deja explícito en esta palabra que el mundo va a pasar, pero que su palabra no va a pasar. Esa se va a mantener fiel en todo tiempo y en todo momento. Y que su palabra y que este Evangelio va a ser predicado. Su palabra del reino de los cielos, lo que Él preparó desde su trono, desde su santidad, desde su eternidad, va a ser manifestado a cada persona, en todo el mundo, en todo lugar y en todo tiempo. Su palabra va a ser manifestada a cada ser humano que pise la faz de la tierra. No va a quedar nadie en el mundo sin que haya escuchado su palabra. Y en toda la faz de la tierra, en todo tiempo y en todo lugar, se va a saber que hay Dios.
Y es que este Dios del cual alabábamos recién, que es el alfa y el omega, que es el principio y es el final, que Él lo es todo, nos muestra que de alguna manera somos seres finitos y que nuestra mente no puede quizás lograr entender todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y actuamos en función a lo que vemos, a lo que nuestros ojos perciben. Pero cuando entramos en el ámbito espiritual, cuando entramos a tener esa relación con Él, podemos ver la manifestación de Él en nuestra vida a través de su Espíritu Santo y también a través de la palabra de Dios. Es ese mismo creador del cielo y de la tierra, de las galaxias, de los soles, de todo y cuanto conocemos, hasta el ser más chiquitito que pueda habitar en esta tierra. Él lo ha creado y lo ha manifestado también a través de su palabra. Porque, como dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera aquellos que se puedan llamar ateos, puedan desconocer que hay Dios. Él se ha manifestado a toda la creación, su palabra lo manifiesta de esa manera, y este es el poder del Evangelio que predicamos. Ahora, de regreso al libro de Romanos 1:16, y tratando de entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo voy a dividir en 3 partes. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo sabía perfectamente qué es lo que estaba diciendo. Y también es un desafío para nosotros, no avergonzarnos del Evangelio, saber de qué estamos revestidos, saber qué mensaje portamos, saber que la palabra que podemos compartir va a transformar la vida de personas, como fue transformada su vida, como fue transformada también nuestra vida. Y acá algo que Él lo vivió en carne propia, que lo naturalizó en Él y que lo pudo transmitir de la misma manera, porque es poder de Dios para salvación. Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos entender que en Él hay salvación. Y la clave de todo esto, que también la pudo experimentar Pablo, a todo aquel que cree. Entonces, pensando en esto, creo que cada uno de nosotros nos deberíamos considerar dichosos porque Dios haya roto nuestros planes y nos haya colocado en sus planes. Y poder pensar en esto, que mis planes son pequeños a la par de los planes de Dios y que mi fuerza es limitada a la par de todo el poder de Dios. Y estar agradecidos de que Dios haya tenido misericordia de cada uno de nosotros y que nos haya perdonado y que nos haya redimido a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy podamos compartir este Evangelio, el Evangelio de poder, el Evangelio que transforma vida, el Evangelio que nos ha cambiado y que ha cambiado nuestro lamento en baile también. Ese Evangelio de poder que ha transformado, que ha trastocado nuestras vidas y que nos ha sacado de una pasada manera de vivir, a vivir una nueva vida en Cristo. Familias que quizás estaban quebradas, hoy nuevamente familias restauradas. Chicos que quizás estaban perdidos, hoy traídos a través del Evangelio, a la luz vivificante del poder del Evangelio. Un Evangelio de paz, un Evangelio de amor. Y el amor principalmente es una de las partes o el componente más importante del Evangelio, de la palabra de Dios. Vamos a encontrar, cuando comentamos y compartimos el Evangelio, sanidad en las personas, milagros, y hasta cuando lo podemos entender que somos salvos a través de la predicación y la aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando leemos la historia, podemos ver que en el mundo se honra a aquellos que han matado a sus enemigos. Pero en el Evangelio no es así. Nosotros honramos a aquel que dio su vida por sus amigos y pagó con un precio de sangre por cada uno de nosotros. Cuando se analiza la historia,
Se creía que el Evangelio iba a ser aplastado desde sus inicios, pero eso no pasó. Parecía que iba a ser solamente un movimiento, pero no lo pudieron detener. El Imperio Romano se había encargado de una persecución sin igual hacia los cristianos y vio que no pudo hacerlo, porque nosotros no nos levantamos con armas, sino que nosotros amamos y perdonamos como ama y como perdona nuestro Dios. Y en ese contexto también podemos ver de quien escribe estas palabras la transformación de su vida. Un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso, transformado en el apóstol Pablo. Así de poderoso es el Evangelio, la palabra de Dios, en la vida de aquellos que creemos y amamos a Dios. Nosotros sabemos perfectamente a quién adoramos. Nosotros adoramos a un Dios todopoderoso. No adoramos a César, adoramos al único y verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. En la antigüedad, los cristianos, nuestros hermanos de aquella época, eran llevados al circo romano y allí eran devorados por leones, eran quemados, eran sacrificados. Pero como podrán ver y como podrán entender, después de 2000 años, el circo romano es solamente una reliquia, es un museo que se visita. Y el Evangelio sigue siendo vivo y eficaz a través de su palabra. No ha menguado, se ha mantenido inalterable, porque es la palabra de Dios. Por esa razón el Evangelio tiene poder y va a ser predicado a todo el mundo, en todo tiempo, en todo lugar, hasta que Él vuelva. Hechos 1:8 dice algo acerca de lo que Jesús les dijo a sus discípulos y tiene que ver con esta palabra: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto no lo digo yo, esto está en la palabra de Dios. Lo dijo Jesús, pensando en esto que vamos a vivir también y que vivimos hoy. No podemos desconocer que la iglesia fue perseguida en la antigüedad. Tampoco podemos desconocer que hoy la iglesia sigue siendo perseguida. Países como Irán, países como China, hermanos nuestros son muertos por causa del Evangelio. Iglesias son destruidas por causa del Evangelio. La forma, sistema, mundo no ha cambiado respecto de nosotros, pero quieren que les diga algo: en esos lugares el Evangelio crece día a día. ¿Por qué? Porque se predica la palabra de Dios, porque el Evangelio tiene poder para transformar la vida de las personas para salvación a todos aquellos que en Él creen. Y hemos visto, creo, cada uno de nosotros y personalmente, el poder del Evangelio. Como decíamos recién, hemos visto vidas transformadas, hogares transformados, familias transformadas. Quizás difícilmente con nuestras fuerzas podamos sobrellevar, ¿sí?, los inconvenientes que nos presenten la vida. Pero es importante que podamos entender, y esto también tiene que ver con el mensaje, que el poder del Evangelio, de la palabra de Dios, puede tener éxito en tu vida. Lo importante de todo esto es que vos le puedas dar lugar, que vos puedas estar escuchando esta palabra y que puedas permitirle a Dios que pueda obrar en tu corazón, que pueda obrar en tu vida, de la misma manera que lo hizo en cada uno de nosotros. En algún momento Dios llegó a nuestra vida, cuando estábamos confundidos, cuando pasábamos por dificultad, cuando estábamos perdidos para este mundo. Él siempre estuvo allí. El tema es que nuestro radar no lo registraba. Pero ahora que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu da testimonio de su Espíritu Santo. Para que lo podamos entender, hoy el mundo está armando leyes y crean sistemas ignorando la verdad de Dios. Hasta se logran o intentan burlarse acerca de la verdad de Dios. Pero quiero decirles algo, que la verdad de Dios ha triunfado.
y lo va a seguir haciendo hasta que Él vuelva. En Mateo 24:35, lo leíamos recién, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Para ir redondeando el mensaje, después le voy a pedir a los chicos que me puedan acompañar en un ratito. La buena noticia del Evangelio, esto que predicamos, de lo cual hablamos, está en la Biblia y es necesaria para tu vida. La buena noticia del Evangelio tiene que ver definitivamente con tu vida, pero principalmente con el amor de Dios hacia vos. La buena noticia del Evangelio necesita ser recibida por vos. Y el poder de Dios a través de ella se va a manifestar en tu vida. Para el que no conoce se preguntará qué es el Evangelio. El Evangelio justamente es la buena noticia, es la palabra de Dios, es todo lo que está escrito en ella. ¿Y qué tiene que ver? El perdón de mis pecados, mi salvación y mi bienestar. En ella está escrito lo que Dios tiene planificado para vos, lo que hoy podemos compartir. Agrego esto, y es que Dios mandó a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a morir por nosotros. La Biblia lo expresa de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la invitación de hoy. En el mundo escuchamos cosas como esta, ¿sí? Todo tiene solución menos la vida. Y quiero decirte en esta mañana que todo tiene solución para Dios, inclusive la vida, principalmente la vida. Justamente este versículo lo dice de esa manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando hablamos, ya para ir cerrando, del Evangelio de poder, es porque su palabra es viva y eficaz. A veces el mundo lo toma como algo poético, como una metodología, como una filosofía de vida, y no es así, porque el poder de Dios está vivo a través del Evangelio. El Evangelio no se trata nada más y nada menos que del amor de Dios para las personas y a través de las personas. El Evangelio de Dios, mi hermano, mi hermana, hace que vos te sientas estable en un sistema inestable. El Evangelio de Dios te da seguridad en un mundo lleno de inseguridad. El Evangelio de Dios puede quitar tus temores aún en medio de la peor adversidad, y coloca fe y esperanza, y te da toda la esperanza que viene de parte de Él en medio de la desesperanza que nos pueda tocar vivir. La palabra de Dios es lo más eficaz y es lo más latente para nuestras vidas, cuando nos animamos a abordarla, a tomarla, a poder escucharla, a poder discernirla, pero principalmente también a poder llevarla por obra. Y cuando pensamos en el poder del Evangelio de Dios, podemos ver que el Evangelio de Dios, su palabra, te puede levantar de alguna situación adversa, de una enfermedad, de una situación económica. Solo basta creerle a la palabra de Dios. Si vos crees que vas a ser sano, Dios lo puede hacer. Solamente, como dice su palabra, basta con tener la fe de un grano de mostaza. Y quizás para aquel que no lo termina de entender o lo está pensando, quiero decirle que el Evangelio no es para entenderlo, sino que el Evangelio es para creerlo. Ahora sí, si los hermanos de la música me acompañan, vamos a estar cerrando con su palabra. La palabra de Dios se imparte en todo tiempo, en todo lugar. Se ha mantenido fiel desde su creación. Ha estado en el pensamiento de Dios desde el primer momento, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. La palabra de Dios, en mi caso, ha llegado de una manera muy particular. La palabra de Dios, y puedo dar fe de ello, ha transformado mi vida, la vida de mi familia. La palabra de Dios, su evangelio, ha restaurado mi matrimonio. Y así como a mí me ha pasado, seguramente también a vos te ha pasado. Quizás si estás en un tiempo en el cual no sabes qué hacer, te quiero invitar a que permitas que Dios hoy pueda estar obrando en tu vida. Puedo decirte sin temor a equivocarme que van a venir tiempos de paz. Seguramente habrá tiempos de dificultad, pero Él te va a preparar para que puedas sobrellevar ese tiempo adelante, porque vas a estar en sus manos. Hoy estamos en sus manos. Dios va a cumplir su palabra porque Él la lleva adelante. Jesús es el Hijo de ese Dios viviente, de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él tuvo que padecer por nosotros. Él fue azotado. Él atravesó un sinfín de adversidades hasta la muerte misma en una cruz. Fue lapidado, fue crucificado. Su sangre fue vertida en esa cruz, pero tuvo victoria. Su palabra dice en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es importante que podamos entender esto, porque si quizás en esta mañana pueda haber algún corazón endurecido aquí en este lugar o en el lugar donde vos estés, quizás vos creas que puedas tener la razón. Quiero decirte que Dios está por sobre todas tus razones, porque Él tiene razones mucho mayores que las tuyas, porque Él tiene planes mucho mayores que los tuyos. Porque lo mejor que nos pueda suceder en medio de la tormenta es que Jesucristo esté en nuestra barca. Lo mejor que nos pueda pasar en nuestra vida es que Jesucristo tome control de nuestra vida. Si el Señor te dice que vas a pasar del otro lado de la adversidad, créele, porque lo vas a poder hacer. Por más recia que pueda parecer la tormenta en tu vida, Dios está sobre la barca. Jesús tiene el control. El Evangelio de Dios no surgió para perder. El Evangelio de Dios nació para ganar, porque es poder de Dios para salvación a todos a los que creen en su palabra. Y me quedo en esto que decía Mateo 24:14: y será predicado este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No habrá nadie que haya pisado esta tierra que no haya escuchado su palabra. No habrá nadie en la faz de la tierra que no sepa que hay Dios.